Son las lágrimas de una madre que ya no puede abrazar a su único hijo varón. Las mismas manos que alguna vez acariciaron su rostro, hoy se aferran a una fotografía para intentar sentirlo cerca. Un dolor que también alcanza a toda su familia, que unida y frente a su féretro, hacen un mismo pedido: justicia para Luis, para que su muerte no quede en el silencio, ni se convierta en una historia olvidada. Es muy doloroso lo que yo estoy pasando. Estoy bien cariñosa conmigo. Ahora ya no lo tengo. Yo necesito que hagan justicia para mi hijo, que no quede impune. Luis Edgardo Azañero Sandoval se formó como técnico en mecánica en producción, pero su verdadera pasión siempre estuvo lejos de las aulas y muy cerca de las carreteras. Soñaba con recorrer el Perú a bordo de un tráiler, conocer sus caminos y hacer del volante su forma de vida. Mi hermano desde muy pequeño le gustó ser chofer porque veía a mi padre que él también se ha dedicado a ello, manejar tráilers. Él ha tenido muchos proyectos, muchos sueños. Le arrebataron la vida antes de tiempo. Su hermana cuenta que era un joven trabajador y decidido. Hace más de 10 años viajó hasta Chile para ganarse la vida en un restaurante, ahorrar y ayudar a su familia. Pero en el 2016 tomó la decisión de regresar al Perú para volver a estar junto a sus seres queridos. Desde entonces encontró en el transporte de carga pesada la manera de llevar dinero a casa y cumplir con el anhelo que siempre había llevado consigo. Estuvo prácticamente casi un año, regresó a Perú por tema de un problema familiar y se queda acá, ya no retorna a Chile. Él queda a vivir acá, prácticamente se ha dedicado a esto 8 años en este mundo del transporte. Y fueron precisamente aquellas jornadas al volante las que quedaron registradas en sus redes sociales. Fotografías de sus recorridos, de las pistas que atravesaba y de su inseparable camión. Pero los viajes por trabajo también le permitían detenerse por unos minutos y conocer los lugares a los que llegaba. Eso le gustó, ¿no? Recorrer todo el Perú, disfrutar de sus viajes y de paso él conocía lugares adicional a ellos, ¿no? Y cuando regresaba a casa, volvía a ser Luis de siempre, el más alegre de las reuniones familiares, el que convertía cualquier encuentro en una celebración, ya fuera tocando la guitarra, bailando o simplemente haciendo reír a todos con sus ocurrencias. Mi hermano era una persona muy buena, con un buen corazón, cariñoso, con todos. Era el de la familia, el más alegre, el que estaba ahí con sus bromas, sí o sí con un chiste. Si veía a una persona triste, se iba y le hacía recordar cosas vividas, la cosa que le sacaba una sonrisa. Pero nunca más va a llegar, nunca más vamos a escuchar su voz. Nos quitaron nuestro paz. Es algo fuerte. Como familia no pensamos vivirlo así. Estas fotografías corresponden a uno de sus últimos cumpleaños, una celebración pequeña, pero profundamente significativa para él. Momentos que entonces parecían cotidianos, pero que hoy se han convertido en recuerdos que atesora como si fueran los últimos abrazos de su hijo. Y nos tomábamos fotos, recuerdos más han quedado de él. A mí. Yo me siento muy triste, apenada de rematar. No pensaba que mi hijo iba a terminar así. Nos muestra la medalla que recibió al cumplir 50 años, una cadena que hoy, después de perder a su hijo, guarda un significado mucho más profundo. En ella lleva grabado un símbolo que para esta madre representa que su príncipe, como cariñosamente llamaba a Luis, permanece a su lado. Es un obsequio que me regalaron mi sobrina por mis 50 años. Ahora usted lleva a su hijo desde lo sucedido en el pecho. Así es, mi corazón. ¿Pero qué pasó con Luis Edgardo Azañero Sandoval? Un joven que salió de Lima hacia Piura a bordo de su tráiler y fue encontrado muerto a la altura de Guarmey, lejos de su unidad de transporte, la cual fue hallada encendida y abandonada en plena carretera.
Estas imágenes corresponden a aquella noche en la que el tráiler de Luis fue encontrado en plena Panamericana Norte. Hasta el lugar llegó la policía para inspeccionar la unidad y encontró manchas de sangre en su interior, pero no había señales del conductor. Luis había desaparecido y fue recién a la mañana siguiente cuando su cuerpo fue encontrado en un descampado. No le habían robado nada. Sus tarjetas estaban tiradas en el suelo y la mercadería que transportaba permanecía intacta. El único objeto que no apareció hasta el día de hoy fue su celular. El vehículo lo encuentran abandonado prácticamente, con las luces prendidas, la llave puesta, las lunas de la parte del chofer y de frente, las rotas. A 5 metros de la Panamericana estaba su cuerpo tirado y ya estaba fallecido, estaba muerto. No tenía signos vitales. Y no lo creía hasta verlos. Cuando llegué al lugar de los hechos, mi desesperación como hermana fue ir, tocarlo, abrazarlo, pero tampoco me dejaron hacerlo. Ya los policías habían cercado el lugar, no quería que me acerque. La última comunicación que tuvo fue con su madre. Ella muestra con tristeza el audio que su hijo le envió. Con lágrimas en los ojos, nos cuenta que después de las 7 de la noche de ese día, nunca más él le respondió. Ya no me contestaba, ya caía, esos días no me contestaba mi hijo ya. De los últimos 7 y 6 minutos de su último audio que me mandó. Desde el crimen de Luis, su hermana camina con el corazón destrozado y aferrado a un pequeño recuerdo que hoy parece tener vida propia. Un diminuto tráiler que lleva el nombre con el que era llamado cariñosamente. Es una réplica del vehículo que Luis conducía, pero para ella se ha convertido en el recuerdo más cercano que conserva de su hermano. Es un adorno que él siempre andaba ahí en el tráiler donde él manejaba. Es el apodo con el que lo conocen, el chamaco. Hermano, vamos a seguir luchando hasta encontrar a los responsables. Pedimos justicia para ti, hermano. La despedida del chamaco, como le decían, fue masiva. Entre cánticos, aplausos y lágrimas, así dijeron adiós a quien siempre estuvo dispuesto a tenderle la mano. Por ello, su ausencia deja un vacío que aseguran se hace más profundo cada día. Todos los choferes de transporte están expuestos a esto, ¿no? No sabemos, de repente hoy fue mi hermano, mañana otra persona. Y no es dable que esto quede así, no es dable que las autoridades no tomen cartas en el asunto. Hoy su madre y su hermana llegaron desde Chiclayo con un solo propósito: ser escuchadas y alzar la voz para exigir justicia. Aseguran sentirse abandonadas por las autoridades, y es que desde hace 2 meses buscan respuestas, pero todavía no saben quién asesinó a Luis ni por qué le arrebataron la vida. ¿Por qué? No sabemos, señora fiscal, ¿por qué tanta demora? Esa es mi pregunta que le hice en su momento. ¿Por qué? ¿Qué esperó? ¿Que nosotros vengamos como familia todo a hacer una protesta y recién ahí decir lo voy a aperturar? Porque ese mismo día lo aperturaron la carpeta, notificaron a mi abogado y nos han llamado a declarar, pero hasta la fecha no hay nada más. La fiscal Nidia Villalobos Terrones, ella está viendo el caso ahorita. Espero, por favor, se lo pido, que agilice todo esto. Mientras en Lima, ellas libran una batalla para evitar que el caso termine convertido en una cifra más de tantos homicidios. En Chiclayo, el resto de la familia mantiene viva la misma exigencia: justicia para Luis, para que su muerte no quede olvidada y su asesinato no termine en la impunidad. He estado con él. Yo lo extraño mucho. Pedir a la justicia, la policía, la fiscalía, que hagan ese trabajo. Lo pedimos de todo corazón, que lo pido, que hagan justicia, que no se quede impune.
con pancartas en las manos y frases que resumen su pedido de justicia. Sus seres queridos vuelven a salir a las calles una y otra vez, sin rendirse, aguardando que la policía finalmente voltee la mirada hacia ellos y escuchen el reclamo de toda una familia. Nos duele más también que las autoridades sean mezquinas y no hagan su trabajo. Hemos tenido que ir a Guarmey y hacer huelga para que hagan su trabajo, porque ni siquiera la carpeta fiscal la habían abierto. Queremos que las autoridades se muevan, por favor a las autoridades supremas que son pues nuestra presidenta. Escuche el clamor de su pueblo. Hay muchos que están pasando por situaciones de pérdidas. Unidos como una sola fuerza, aseguran que pese al dolor que cargan todos los días, seguirán alzando su voz hasta que los responsables de la muerte de Luis Azañero sean identificados y capturados. Es una pesadilla para toda la familia, para su mamá, que todos los días no duerme, piensa en su hijo, lo ve entrar por la puerta de su casa. O sea, es terrible. Y mientras continúan esperando justicia, cada fin de semana sus seres queridos llegan hasta el cementerio para visitar a Luis, al joven que debería estar sentado junto a ellos en las reuniones, compartiendo una conversación, una sonrisa o aquellas ocurrencias que tanto recuerdan, pero al que ahora solo pueden acercarse, llevándole flores hasta su lápida. Hermanito, nunca te vamos a olvidar. Nosotros estamos aquí para alzar la voz que a ti te callaron. Justicia para Luis Edgardo Azañero Sandoval. ¡Justicia! 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 ¡Para Luis Edgardo! ¡Justicia! Toda nuestra familia, desde el día que nos enteramos, estamos así, destrozados, pidiendo y queriendo justicia para él, para que él pueda descansar en paz, que hallen a los responsables de esto, porque él ya no está para defenderse, pero sí estamos nosotros, su familia, para buscar justicia por lo que le han hecho. Han pasado 2 meses desde que Luis dejó las carreteras y su madre y su hermana siguen esperando respuestas. Les quedan sus fotografías, sus recuerdos y un vacío que nadie podrá llenar, pero también una promesa, no dejar de buscar justicia por el hijo y hermano que un día salió a trabajar y nunca más volvió. Porque Luis no es una cifra más, es un nombre que su familia seguirá pronunciando hasta conocer la verdad.